Cuando uno va al Museo del Reducto número 2, puede encontrar ahí la pintura de Juan Lippiani, denominada El Tercer Reducto. A mi entender, una fotografía del momento, porque se puede distinguir las emociones de las personas que se encuentran en los dos espacios, tanto para la línea peruana como para la línea chilena. En suma, hay muchos detalles que observar y queda todavía una investigación por hacer, un gran trabajo por hacer para investigar sobre la misma. El Parque Reducto número 2, ubicado en el distrito de Miraflores, en Lima, es uno de los más importantes lugares donde se recuerda la Guerra de Chile contra el Perú y Bolivia. En este sitio histórico se pueden hallar cañones de la época, así como monumentos a nuestros más importantes héroes de esta funesta guerra. Al interior del parque se encuentra el Museo Andrés Avelino Cáceres, donde se pueden apreciar fusiles, carabinas y uniformes usados en la guerra ocurrida entre 1879 y 1883 en nuestro territorio. Hay diferentes pinturas como las de Edna Velarde, pero una de las pinturas que más destaca es la titulada El Tercer Reducto de Juan Lippiani, que muestra una escena de la batalla de Miraflores. Esta obra, por ser usada como portada en diferentes libros de historia, es la más representativa. Sin embargo, muy pocos son los que han atinado a entender que esta pintura es una obra muy especial y diferente de este artista. En el caso de Lippiani, otras obras como El Último Cartucho o La Respuesta, por ejemplo, son modelos propicios de pintura historicista, ¿no? Es más, pone a los protagonistas como superhéroes, los hace cruzar los brazos, los hace ver como los defensores de la patria, exaltando particularmente a cada uno de los personajes. Entonces, esa es la gran diferencia. La pintura historicista es pintura histórica, pero exalta, ¿no? Los valores individuales de los personajes generalmente. En el caso de Lippiani, en esta pintura, El Último Reducto, vemos que tiene más bien un componente eminentemente histórico, ¿no? No es que no tenga las otras características de la pintura historicista también, pero sobre todo es una pintura documental. Lippiani con esta pintura se convierte en el cronista de la época, en el que va a documentar para el público en general, lo que está aconteciendo realmente en Lima en ese preciso momento del enfrentamiento con los chilenos, ¿no? Si vemos toda la obra en conjunto, son pequeñas secuencias, pequeñas historias, porque el protagonista no es uno solo, el protagonista es una colectividad que se enfrenta a los chilenos en este caso. José Juan de Dios Mateo Osvaldo Botaro Lippiani Toledo nació en Lima el 20 de septiembre de 1864 y murió en Roma el 28 de noviembre de 1932. Fue hijo de Melchor Botaro Lippiani Loyola y Manuela Toledo, ambos limeños. En su estancia en Roma solía firmar sus obras como J. Lippiani con doble P. Es el autor de famosos cuadros de nuestra historia como La Respuesta, El Último Cartucho o La Batalla de Arica. También pintó las famosas obras La entrada de Nicolás de Piérola por Cocharcas, La proclamación de la independencia en 1821 y Los 13 de la Isla del Gallo. Lippiani pinta en su obra El Reducto 3 detalles poco convencionales con los cuales nos dejó mensajes que difieren mucho de la historia oficial que nos cuenta una batalla contra el invasor chileno donde todos los peruanos luchamos unidos. Pero hay una frase de Dionisio Dortiano, que estaba comerciante limeño, que dice lo siguiente: yo estoy a cargo de la primera división, es decir, estoy a cargo del reducto 1 y 2 de la línea de Miraflores. Sin embargo, el ejército de línea, que se comportó tan mal hace 2 días, se encuentra detrás mío. Yo no tengo confianza que se encuentre detrás mío, porque temo que llegada la batalla ellos disparen contra nosotros y huyan. Y entonces colóquenlos delante.
Eso demostraría cuánta diferencia había entre el ejército de reserva y el ejército de línea. Diferencias sociales, culturales, evidentemente. El ejército de línea estaba conformado por personas de todo el país, y la mayoría de ellos andinos, hablaban quechua, y sus jefes no. Por lo tanto, ellos actuaban sin un sentimiento y un sentido de país ni de patria. La parte más resaltante es la del oficial peruano que, parado en el reducto 3, expone todo el cuerpo para supuestamente animar a las tropas a seguir luchando. Pero analizando la imagen, la mirada del personaje se dirige hacia el ala izquierda y a la distancia en donde se encontraban las tropas de los otros reductos que no entraban en batalla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Vengan! Se afirma que este personaje sería don Narciso de la Colina, empresario y millonario peruano que, pudiendo eludir la guerra, se quedó a luchar como jefe del Reducto 3, al mando del batallón de la Reserva número 6. ¡Vengan! Ese es el detalle más resaltante, pues al parecer Juan Lepiani nos hace saber que esos hombres esperaban la ayuda de los batallones parapetados en los otros reductos que nunca llegaron a combatir y que la historia oficial nunca difundió hasta que investigadores y un cineasta dieron cuenta de ello. Señor, si no vienen los batallones de refuerzos a este lado o se flanquea el enemigo, la batalla está perdida. ¿Por qué razón no nos mandarán refuerzos? Lo que encontramos en la pintura de Juan Lepiani, la pintura del tercer reducto, nos ayudó a componer, a construir el guión, porque nos dimos cuenta que allí estaban los secretos que quizás no nos contaron en las aulas universitarias o en los colegios. Allí en las miradas de todos sus personajes encontrábamos cosas muy diferentes a lo que dice la historia oficial. Y efectivamente, contrastamos pues con lo que escribió Alberto Ulloa, por ejemplo, o lo que escribió Pedro Manuel Rodríguez en sus cartas del reducto, entre lo que leímos en el libro La Última Defensa, de Juan Carlos Flores Granda y Ernesto Linares Mascaró, y que había una gran división entre el ejército y la reserva. No había identidad entre ambos lados, y eso nos pinta Lepiani ahí en el tercer reducto. Se puede ver las totales diferencias. También se puede apreciar que no eran muy militares, no tenían mucha formación en el uso del armamento. Se puede ver una persona que apenas saca los brazos sobre el parapeto para disparar. Se puede ver a una persona que está totalmente ida, enajenada de la guerra. Pues vemos a una persona que está parada como si no pasara nada. O sea, no se siente lo mismo que cuando uno ve, por ejemplo, en la pintura El Último Cartucho, todos están combatiendo contra el enemigo, ¿no? Era vencer o morir, no. Aquí se siente en la pintura de Lepiani algo muy diferente, y eso nos permitió reafirmar que el guión que habíamos escrito para la película Reducto, la última línea de defensa del Perú, no estaba errado. Era lo más cercano a la verdad histórica. Pero ¿qué otros detalles nos cuenta la pintura El Reducto 3 que la mayoría de peruanos desconocemos? Las miradas entre los miembros de la Reserva de Lima y los del ejército dan a conocer que no había buen entendimiento entre ellos. Como se sabe, la Reserva era una milicia integrada por civiles de diversas profesiones u oficios, mientras que los del ejército eran por lo general oriundos de diferentes provincias. Mire, mi teniente, estos cholos están enteritos. Estos son los que vienen de San Juan y no pelearon. Estos cholos son tan valientes como cualquier hombre de honor. Si ustedes son tan valientes, ¿por qué no vinieron a ayudarnos? Pues que los señoritos de la reserva solamente pelean detrás de un reducto. ¿Y yo? Otro detalle de la pintura, poco notado, muestra a alguien disparando sin mirar al enemigo. Este hecho lo encontramos refrendado en el libro Recuerdos de la Guerra con Chile, Memorias de un Soldado Distinguido.
en la que el autor José Torres Lara, soldado del batallón Concepción, narra que durante la lucha los soldados peruanos tenían miedo de pasar por delante de los reductos, pues muchos reservistas solo sacaban el fusil por encima del parapeto y disparaban sin mirar exactamente a dónde. Pero, ¿qué pueden significar los otros personajes pintados en situaciones tan disímiles a un momento en una cruenta batalla? ¡Vamos, sigan atacando! ¡No puedo morir! ¡Sigan disparando! ¡Anel! ¡Por Dios! ¡No! ¡Anel! ¡Por Dios! El detalle del soldado con el estuche portabalas frente al reservista nos da a recordar el problema de las municiones, pues en el fragor de la batalla no se tuvo las balas con el calibre adecuado, pues hubo diferente armamento y diferentes calibres. ¡Municiones! ¡Municiones! ¡Necesito municiones! ¡Municiones! El soldado del ejército parece pedir municiones, pero el reservista no tiene de ese calibre. Sería el mensaje que nos deja Lepiani en ese fragmento de la pintura. ¿Cómo podemos ganar la pelea si no tenemos municiones? Y además, estamos con gente que no sabe de esto. No es tiempo de reclamos, sino de luchar. ¡Vamos! Por otro lado, que nos quiso decir Lepiani al pintar a los reservistas indiferentes a la acción de guerra de sus compañeros y que parecen muy tranquilos, alejados de una realidad que se ve por demás trágica. ¿O qué puede simbolizar el reservista que desde el suelo parece buscar una salida antes que la orden de retirada sea dada? Pero ¿cuántos otros mensajes ocultos entre las pinceladas de Juan Lepiani puede haber que nos hablen de lo que realmente sucedió en la batalla de Miraflores? El tiempo y el ojo del buen investigador quizá lo aclaren, pero lo cierto es que hoy, gracias a Lepiani y a la difusión de esta pintura, tenemos más certeza de lo que los investigadores han dado cuenta de lo que realmente sucedió aquella tarde del sábado 15 de enero de 1881.